Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro Facebook Live. El día de hoy tenemos a la doctora Marta Granados. Ella es especialista en nutrición, geriatría y salud ocupacional. Y hoy nos va a hablar sobre manejo de COVID en casa. Buenas tardes, maestra, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí. Perfecto. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación en este espacio que creo que es de mucho valor para todos. Y esta tarde nos compete llevar este tema que es manejo de COVID-19 en casa. Y bueno, vamos a dar inicio. La enfermedad, ya cuando nos dan este diagnóstico de COVID-19, debemos de entender que el concepto de COVID-19 es la enfermedad que tenemos, quien es ocasionado por un virus que se llama SARS-CoV-2 y lo obtenemos prácticamente por una propagación de micropartículas que emitimos ante el estornudo o el habla, ¿no? O al toser. Estas imágenes quiero compartirlas con todos ustedes porque es la forma que cotidianamente todos estamos en una rutina social y si se dan cuenta, no tenemos prácticamente una distancia, obviamente por todas las actividades que tenemos. Desde el medio de transporte público, en el trabajo, ¿no? Cuando consumimos algunos o compramos algunos víveres, el espacio es muy pequeño y obviamente estamos hablando, o si no es por teléfono, o estamos haciendo algunas otras actividades que estamos en contacto con la mano, ¿no? Y con nuestras mismas secreciones de la boca, que son micropartículas que no alcanzamos a ver. ¿Por qué quise pasar esta imagen? Porque hay mucha gente que se queda prácticamente aislada en su casa y dice, es que nunca salí de mi casa porque me contagié, pero sí han salido algunas personas que les llevan los víveres a casa y bueno, aquí nos podemos dar cuenta el riesgo tan alto que podemos tener cuando ya tenemos contacto con otras personas y aquí es donde yo me puedo contagiar y puedo ser asintomático y llevar a casa la enfermedad. Hay muchos errores que estamos cometiendo actualmente y esto está haciendo que tengamos prácticamente cada vez más casos en la familia, ¿no? Lamentablemente se han ido familias completas por infecciones en este sentido. Si se dan cuenta, al momento de trasladarnos al trabajo, a cualquier lugar que nos tenemos que trasladar, pues estamos en contacto, nos estamos manipulando un cubrebocas en donde pues prácticamente no estamos acostumbrados y se nos está cayendo y lo estamos manipulando y aquí ya estamos contaminándonos. Lo estamos ocupando en una forma incorrecta, ¿no? Nos llevamos los objetos a la boca, ¿no? Y pues en muchas ocasiones muchas personas pues se levantan de la cama y finalmente así nada más se ponen la bata y salen. Y si esta persona prácticamente no se lleva este producto, lo deja y puede dejar contaminado este producto. En el momento que tenemos síntomas, debemos de empezar a pedir ayuda con un médico. Es muy importante. Los síntomas que no están siendo tan claros para toda la población. Los más comunes que se nos han mencionado es tos, fiebre, malestar general, dolor de cabeza, pero hay muchos más que se están manifestando y que no son los clásicos. Y en el primer momento que yo empiezo a tener un síntoma, debo acudir con el médico para tener una asesoría y poder saber qué estamos haciendo. Porque en el primer día que yo pueda estar con síntomas, yo ya estoy contagiando a las personas que están a mi alrededor, ¿sí? Si yo no tengo una protección. Y la primera medida que debemos de tomar cuando yo ya tengo síntomas y tengo la sospecha que puedo tener COVID-19, entonces es lo primero, colocarnos un cubrebocas. El cubrebocas va a ser la parte fundamental para poder evitar a que todo el resto de la familia se infecte. Por eso es que todos deben de ocupar el cubrebocas. En el momento que yo ya pude tener contacto con mi médico, es importante llevar una bitácora. Desde el primer día del síntoma que yo estoy presentando, debo de llevar una bitácora con estos lineamientos. Yo debo de tomar la presión arterial, así que debemos de buscar o comprar un baumanómetro.
En el mismo manómetro nos mencionan cuál es la frecuencia cardíaca que se registra, la temperatura, la oximetría. Hay que comprar un oxímetro, debemos de tener un oxímetro para poder saber cuánto estoy oxigenando en mi cuerpo y los síntomas que estoy presentando en cada día. En esta enfermedad se divide prácticamente en 3 etapas. En la etapa de infección, que el paciente ya empieza a presentar los síntomas, este periodo prácticamente oscila entre el día 7, perdón, empieza a partir del día 4, entre 3 y 4 de los que empieza a tener síntomas más floridos, hasta el día 10. La media es de 7 días, en donde el paciente puede estar presentando síntomas variables, ¿no? Incrementándose o quedándose obviamente con los síntomas iniciales, y entre estos pueden ser varios. Por eso es que es importante que hagamos una bitácora en donde tengamos en comunicación al médico para saber en qué momento el paciente puede continuar tratamiento en casa o no es posible continuar en casa. El uso del cubrebocas, como mencionaba al inicio, cuando yo ya tengo esta bitácora, tengo que estar haciendo cambio de mi cubrebocas cada 3 horas. Es cierto que hay ciertos lineamientos que nos dice la Organización Mundial de la Salud, en donde debe de tener ciertas características los cubrebocas de tela, por ejemplo. Hubo un tiempo en donde, bueno, todavía no hay el suficiente abasto de cubrebocas en muchos lugares, y bueno, pues tenemos que trabajar con lo que tenemos. Entonces, si en casa no tengo la posibilidad de tener o de estar comprando constantemente un cubrebocas, podemos hacer los de tela y son útiles. Lo ideal, lo que propone la Organización Mundial de la Salud, es que sean cubrebocas de telas gruesas para poder tener una barrera adecuada, y se sugiere que sea de 2 o 3 capas el cubrebocas. En el momento que tanto un adulto como un niño, porque los niños también deben estar ocupando cubrebocas cuando están en casa, si yo tengo un familiar con COVID-19, es importante estarles lavando las manos constantemente, hablar que no debemos de estarnos manipulando la cara, porque en este momento yo empiezo a hacer una infección. La infección puede entrar por las cosas prácticamente de los ojos, de la nariz o de la boca. Si en algún momento tengo que manipular mi cubrebocas porque en realidad me está lastimando, por lo que ustedes quieran, se debe de, obviamente, nos debemos de lavar las manos y hay que manipularlo, pero de la parte de donde está el resorte de la oreja. La otra parte que debemos de estar en constante actividad con esta enfermedad es el lavado de manos, que ya nos los han repetido en infinidad de veces. Este lavado de manos es importante que sea en el tiempo adecuado. Si yo solamente me mojo las manos y me las seco con la toalla, estoy dejando toda la contaminación de lo que yo traía en mis manos, porque no nada más son virus, también son bacterias, y se quedan obviamente en la toalla que las demás personas también la van a estar ocupando. Aquí en este sentido, por eso es que es importante que tengamos un aseo adecuado de manos, lavar vigorosamente, fuerte, prácticamente entre las manos, arriba de las manos, entre las uñas, y el enjuague debe ser de la misma forma. Esta gráfica me muestra por qué es importante que cuando yo tengo el contacto con una persona o yo estoy cuidando a un familiar que tiene COVID-19, me tengo que quedar resguardado 14 días. Yo me tengo que quedar resguardado, el familiar se tiene que quedar 14 días, porque en el momento es la fase de incubación de la enfermedad. Si yo empiezo a cuidar a mi familiar el día 1, ¿no? Yo me tengo que quedar 14 días aislado, porque es el periodo en donde el virus ya se introdujo prácticamente a mi cuerpo, y no necesariamente debo de presentar síntomas. Es por eso que a mucha gente se le menciona, obviamente, que es son los portadores asintomáticos, ¿sí? Y esto, en el momento que el paciente empieza a tener síntomas, el paciente al día 7 empieza a tener un pico en donde las inmunoglobulinas, que son prácticamente unas
sustancias que tenemos dentro de nuestro cuerpo que reaccionan ante el virus, se empiezan a elevar. Por eso es que aquí es importante tomar una prueba. Si en los primeros 7 días es muy importante que la gente sepa que estos 7 primeros días son los más difíciles para el paciente. En estos 7 días el paciente puede presentar fiebres. He tenido pacientes de hasta 42 grados de fiebre, o a la inversa, el paciente se puede ir a la hipotermia, puede tener unas temperaturas mucho más bajas. Ahora, si yo empiezo a tener temperaturas elevadas, pero no tengo ningún otro síntoma, no quiere decir que yo no tenga la enfermedad. Por eso es importante acercarnos con un médico. Y la importancia de acercarse con un médico y dar el seguimiento es porque quizás el primer día solamente tengo un poco de escurrimiento nasal, dolor de cabeza y a lo mejor un poco de fiebre, 37.2 y 37.5, pero no las fiebres que me están diciendo en los medios de comunicación. Pero fui con el médico, me dijo que tenía una gripa y me dejó nada más un medicamento. Y resulta que al día siguiente dejo de oler, dejo de percibir los sabores y empiezo con diarrea, ¿no? Esos son síntomas que si no hay un seguimiento con el médico que nos tenemos obviamente el contacto con la consulta, no vas a saber qué es lo que está pasando, y hay mucha gente que ya tiene otras enfermedades en donde se van a descompensar. Y es ahí en donde tenemos que aparecer nosotros oportunamente para que esto no se complique. Cuando el paciente ya está aislado, ya está con cubrebocas, el cubrebocas también lo debe de ocupar el paciente dentro de su lugar de aislamiento, debe de quedarse completamente en su cuarto aislado. Y el paciente no debe de estar todo el tiempo acostado. Es muy importante que el paciente esté en movimiento. Hay pacientes que se sienten muy cansados, está bien, deben de descansar, pero la movilidad es muy importante porque si no empezamos a tener otras complicaciones por falta de movilidad. ¿Cómo qué complicaciones? Obviamente estreñimiento, podemos empezar a tener dolores en la espalda porque estamos todo el tiempo en una sola posición, y estreñimiento. Al momento de tener todas estas actividades, obviamente que no van a ser una hora, ¿no? Vamos a hacer 15 minutos de esa movilidad, a lo mejor 2 veces en el día o una sola vez en el día, hacer estiramientos. No necesito prácticamente un lugar amplio para hacer esta movilidad, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, yo estoy haciendo movilidades del cuello, ¿sí? Que son los movimientos fisiológicos que tenemos del cuello, estiramientos normales que, si recordamos los calentamientos obviamente de la primaria, de la secundaria, ¿no? Son los mismos, ¿no? Estiramientos. Y en la cama estos ejercicios pueden ser muy benéficos tanto para la columna como para la situación digestiva que puede tener el paciente, y también a nivel pulmonar. Estos son otros ejercicios que se invita a realizar, porque al momento que estoy haciendo movilidad de los brazos, esto me fortalece el área pulmonar para poder hacer el manejo adecuado de las secreciones, al igual de la gente que a pesar de que está aislada, tiene que seguir trabajando por alguna situación. El uso prácticamente del mouse nos empieza a causar alteraciones en las muñecas, en los brazos, y estos ejercicios son muy benéficos para eso. Al igual, obviamente, en la pared, en lugar de hacer las lagartijas en el piso, es importante hacerlos, obviamente, nada más en contra de la pared. El descanso, ese es otro punto que debemos no darle la importancia que prácticamente tiene. Si el paciente no tiene un sueño reparador, el sistema inmunológico se va a seguir bajando aún más con la enfermedad que ya tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el organismo para ayudar al sistema inmunológico? El dormir nos ayuda a reparar mucho el sistema inmunológico y nos ayuda para poder equilibrar muchos neurotransmisores que tenemos en nosotros, que nos ayudan para el estrés, nos ayuda para el sistema inmunológico y regula también la alimentación. ¿Cuántos de nosotros ahorita en esta cuarentena no hemos subido de peso? ¿Por qué? Porque no estamos durmiendo en el horario que debemos de hacerlo, ¿sí? Y porque estamos todo el tiempo estresados, y el comer cosas dulces o cosas que prácticamente nos hace sentir más tranquilos, estamos en una compulsión comiendo. Entonces, el dormir cuando menos de 6 horas de corrido a 7 horas de corrido, eso es muy importante. Pero eso es en la noche. En el día,
El paciente tiene que estar sentado, ¿sí? Aunque esté cansado, hay que movilizarlo y dejarlo sentado. Y cuando esté yo sentado, tengo que estar haciendo movilidad de mis pies, ¿sí? ¿Para qué? Para que esté circulando bien toda la cuestión circulatoria de las piernas y eso me favorezca para evitar alguna trombosis, algún evento trombótico de coágulos prácticamente que se puedan formar en las piernas. Otra parte importante en el descanso intermitente que tenemos que realizar es prácticamente, hay que hacer otro tipo de actividades, hay que tener la mente activa. Una de las cosas que también nos provoca la enfermedad de COVID-19 son alteraciones cognitivas, en donde al momento de inflamarse prácticamente el cerebro, que también no lo puede inflamar, empezamos a tener alteraciones en ese sentido y debemos de tener ocupada la mente para que esto no merme más esta situación neurológica. Durante el descanso es muy importante que dejemos de escuchar las noticias porque eso nos deprime más, es algo que hay muchas cosas que están fuera de nuestro alcance y se sugiere que ocupemos, prácticamente escuchemos la música o veamos programas de televisión que sean proactivos, ¿no? Se sugiere que dentro de esta música, de la que más nos gusta, también ocupemos un tiempo entre 30 minutos a una hora de ocupar música armónica, música natural, ¿no? De estos ruidos armónicos naturales. Hay medidas que ocupamos normalmente en los hospitales cuando sabemos que un paciente va a estar mucho tiempo acostado o va a estar mucho tiempo inactivo, es evitar hacer medidas antitrombóticas. Y las medidas antitrombóticas implica colocar prácticamente al paciente medias compresivas, ¿no? En lo particular, a mí me gusta ocupar este tipo de medidas que se llama Prevent, porque tiene diferentes grados de elasticidad en diferentes partes del cuerpo de la persona y no les lastima en la parte distal del pie, que en muchas de otras sí lo hacen. Y debemos de ocupar estas pantimedias día y noche. Esto es algo que nosotros ocupamos para prevenir toda esta situación de evitar que haya algunos trombos, algunos coágulos, dependiendo obviamente de cada paciente. En general es esto, en algunos otros pacientes sí debemos de ocupar algunos anticoagulantes. Ahora, el virus prácticamente nos hace un proceso inflamatorio generalizado. No solamente inflama el área pulmonar ni el área respiratoria, también nos inflama el área digestiva y ante esto, yo la única forma como puedo ayudar a mi organismo es evitándole darle más inflamación. Estos alimentos no nos benefician en consumirlos durante esta etapa porque nos crean inflamación intestinal. Al momento de tener esta inflamación intestinal, nos va a causar, si ya tenemos diarrea, pues nos va a causar, por supuesto, más diarrea, pero también nos va a causar muchas flatulencias y muchos gases. Al momento de tener muchos gases, hace un proceso inflamatorio que hace que el sistema inmunológico se tenga que estar ocupando de esta situación inflamatoria y no favorece para que esta situación del COVID nos haga sentir más peor en este sentido, ¿no? de los síntomas que ya traíamos. Los alimentos que recomendamos son alimentos, siempre es importante que consumamos no mínimo de 3 a 4 verduras al día. Hay que distribuirlas durante el día. Frutas, normalmente es difícil obviamente decir qué frutas debo de consumir en todos nosotros porque estamos hablando en muchas partes de la República que no hay muchas frutas variables, y esto, pues la fruta que tengamos al alcance. Lo ideal es que en esta temporada, con esta enfermedad, consumamos frutas cítricas, pero no todo el tiempo, y no las 3 a 4 que se están recomendando durante el día, pero sí a lo mejor 1 o 2. El pan, sí hay que consumir pan, pero de preferencia que sea pan integral o pan bolillo prácticamente, ¿no? Pero no pan de dulce. Los vegetales es importante consumirlos, ¿no? Porque esto nos proporciona una cantidad importante de fibra y ante la falta de movilidad importante que reducimos al momento de estar aislados, nos favorece para las evacuaciones.
caldos, los calditos es importante consumir alimentos calientes, nos favorecen. La tortilla también lo podemos ocupar y también se recomienda que consumir un puño de semillas, pueden ser almendras, pistaches, nueces, un puño en general, obviamente las porciones varían, pero en general se recomienda que sea un puño de cualquiera de ellas por día. Y al igual que la miel se ha comprobado que tiene muchas propiedades cuando tenemos un problema respiratorio y con una cucharada es suficiente para los beneficios que nos proporciona. Todas las enfermedades respiratorias prácticamente nos exigen muchos líquidos porque aparte estamos sudando, estamos con fiebre, estamos con una hipersecreción, estamos secretando más sustancias o más moco prácticamente en la vía respiratoria y eso demanda muchos líquidos. Lo mínimo que debemos de consumir de líquidos es 2 litros de agua en el día y digo lo mínimo porque va a depender del lugar en donde estamos, ¿no? Si estamos en Coahuila, que están entre 39 y 40 grados, pues obviamente 2 litros no es nada, ¿no? Pero sí es importante mencionar en una forma general que la cantidad mínima debe de ser de 2 a 3 litros de agua en el día, dependiendo del peso que vamos teniendo. Si pesamos, por ejemplo, menos de 60 kilos, en un lugar en donde no es tan caluroso, 2 litros está bien, lo mínimo. Pero en lugares muy calurosos nos podemos ir hasta 3 litros en personas que pesan menos de 60 kilos y mayor de 60 kilos, mínimo 3 litros de agua en el día o 4. ¿En qué momento podemos saber que ya estoy excediendo de tomar líquidos? Cuando nuestra pipí ya está haciendo como agua, entonces tengo que bajar la cantidad de líquidos. Bajemos 1 o 2 vasitos de agua en el día y eso hace que la orina ya sea un amarillo claro. La higiene en el sentido de toda esta situación que estamos platicando de COVID-19, cuando terminemos nuestros alimentos es muy importante que inmediatamente nos cepillemos nuestros dientes. ¿Por qué? Porque al momento de quedarse el resto de alimento entre los dientes, empieza a generar bacterias. Estas bacterias no va a favorecer a nuestro sistema inmunológico porque se va a tener que ocupar de estas bacterias y no prácticamente de este virus que estamos combatiendo en este momento. Y debemos de evitar tener otro tipo de infecciones, porque el que yo tenga COVID-19, que es una enfermedad viral, no me exime que yo no pueda tener una infección bacteriana y que la puedo tener muy fácilmente porque recuerdo que mi sistema inmunológico está muy bajo. Cuando nos aseamos los dientes, normalmente ocupamos un vaso y normalmente lo dejamos, obviamente, en el sanitario, ¿no? Pero si yo estoy infectado, yo no puedo dejar ni mi cepillo de dientes, ni tampoco mi vaso aquí. Tengo que llevarme mi cepillo de dientes y mi vaso al lugar en donde estoy aislado, ¿sí? Al igual el resto de la familia no deben de dejar sus cepillos de dientes en el lugar donde todo el mundo los dejamos, ¿no? Con el resto de la familia, porque no sabemos qué otro integrante de la familia puede estar infectado y no tener síntomas. Dentro de la higiene que debemos de realizar es el aseo prácticamente de toda nuestra casa y en especial del sanitario. El sanitario tiene que hacer un aseo diario. Al término de este aseo y al término de que cada persona que acuda al sanitario, debemos de ocupar una dilución en un atomizador, una dilución de cloro. La dilución debe ser de 1 litro, hay que diluir 10 mililitros de cloro, ¿sí? Que es equivalente a 2 cucharadas. Hacemos esta dilución y al término de hacer las necesidades de cualquier integrante de la familia, hay que rociar desde la parte de arriba para que todo alrededor de la taza, obviamente, quede sanitizado y es importante que la tapa siempre permanezca cerrada. Cuando el paciente se retira la ropa para meterse a bañar, yo recomiendo en general que el paciente tenga en la regadera ya una cubeta con agua y jabón para que se desvista dentro de la regadera y esa misma ropa la introduzca inmediatamente en esta agua con jabón para inactivar al virus.
Otra de las partes que debemos de tener mucho cuidado es en todas nuestras superficies, ¿no? Lo que estamos ocupando todo el tiempo, ¿no? El control del televisor, la mesa, el escritorio, el teclado, el celular, ¿sí? Y debemos de tener atomizadores específicos para cada cosa. Lo ideal es que cuando hagamos el aseo de casa tengamos unos guantes, ¿no? Y tengamos trapos adecuados para lo mismo. Al finalizar de hacer esto es importante que los lavemos, les dejemos un poco con cloro, se enjuaguen y se sequen. Los alimentos también deben de estar adecuadamente aseados, ¿no? No debemos de estar mezclando en una tabla varias cosas porque contaminamos los alimentos, ¿sí? Si yo nada más enjuagué las zanahorias y lo pongo en la tabla para picar y no los lavé adecuadamente, estoy contaminando el resto del alimento que voy a preparar. Otra de las cosas que tomamos en cuenta para el paciente que está con síntomas respiratorios es la fisioterapia pulmonar. Hay pacientes que mencionan, doctora, pero es que la verdad es que no tengo tanta tos, solamente es una tos esporádica, ¿no? El que el paciente ya tenga una tos esporádica ya habla de una infiltración a nivel pulmonar. Y entonces les pedimos que puedan conseguir este aparato que se llama un inspirómetro o un incentivador respiratorio que los hacen poder ayudar al manejo de todas las secreciones que tenemos a nivel pulmonar. Y esto fortalece obviamente el área pulmonar y los músculos que nos ayudan a la respiración. También es importante que durante esta fisioterapia se les pide a algún familiar que al término de los ejercicios se haga unos golpecitos en la parte de la espalda del paciente que abarca prácticamente todo el pulmón de ambos lados y que sea de abajo, de donde empieza la base del pulmón, hacia arriba en una forma armónica, pero fuerte, como cuando le sacamos el airecito a los bebés, así en la mano en conchita, y fuerte debemos de hacerlo para ayudar a que la secreción del pulmón se desprenda. Y por último, siendo una parte también muy importante, son las emociones que estamos presentando durante esta enfermedad. Esta enfermedad, pues al momento que ellos me dicen que tengo COVID, pues me da mucho miedo y no sé qué va a pasar conmigo. Debemos prácticamente de tratar de hacer todas las cosas que acabo de mencionar anteriormente, que nos van a ayudar tanto para el estado emocional, pero también debemos de tener comunicación con nuestros familiares. Obviamente ahorita no lo podemos hacer, pero físicamente, pero sí por videollamadas, háganlo. En verdad, el que nosotros compartamos las emociones que tengamos en este momento les ayuda en una forma muy considerable a poder lidiar con estas emociones de tristeza, de miedo, ¿no? Y al momento de escucharnos y de escuchar al otro que también puede estar angustiado por nuestra situación, se da cuenta que yo no me siento tan mal, a lo mejor es más mi temor, pero también tratemos de reír, buscar cosas importantes que podemos, nos causen este efecto, ¿no? Acordémonos de cosas gratas, ¿no? De chistes que podamos hacer, porque la risa de hecho es una terapia, la risoterapia es una terapia que se ocupa precisamente para poder mediar muchos neurotransmisores que tenemos a nivel neurológico e inmunológico, nos sube el sistema inmunológico, nos reduce el estrés, también gasta un poquito de calorías y prácticamente nos hace un poco más llevadera esta enfermedad. En resumen, debemos de tomar en cuenta al paciente que tenemos en casa, debemos de ocupar cubrebocas y cambiarlo cada 3 horas, ¿sí? La higiene, que ya lo mencionamos, el lavado de manos, la alimentación, la movilidad, la fisioterapia pulmonar y el estado emocional. ¿De acuerdo? No sé, hasta aquí yo les agradezco su tiempo y su paciencia por escucharme. Y me gusta mucho esta plática que tiene Charlie Brown con Snoopy, en donde Charlie Brown le dice, solo vivimos una vez, amigo. Y Snoopy le menciona, no, amigo, solo morimos una vez, pero vivimos todos los días. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marta Granados. Tenemos
unas preguntas. Claro. Y pues bueno, vamos con la sección de preguntas y respuestas. Tony nos pregunta, ¿cuáles son los rangos normales de oxigenación y ritmo cardíaco? Ok, depende de la edad del paciente. La oxigenación, la saturación de oxígeno, lo normal es de 90-100. Sin embargo, en el adulto mayor yo puedo tener un foco rojo. Si el adulto mayor ya tiene 92 de saturación de oxígeno, es un paciente que yo ya le debo de inclusive pensar poner oxígeno en puntas nasales. Okay. Gracias, doctora. También Alfredo Huerta nos pregunta, se habla mucho últimamente de casos súbitos de fallecimiento por supuesto COVID, en donde el único síntoma ha sido cansancio y dolor de cabeza. ¿Puede haber COVID sin fiebre ni tos? Sí, así es. De hecho, hay muchos pacientes que el paciente más raro que he tenido en sintomatología es únicamente ardor en la planta de los pies. Hay pacientes que solamente pueden perder el olfato, hay otros que solamente pueden perder el olfato, el gusto o ambos, el olfato y gusto, y nunca desarrollar fiebre. O hay pacientes que solamente tienen diarrea y dolor de cabeza y sin fiebre. O los pacientes que pueden tener hipotermia, que pueden tener temperaturas por debajo de 35, ¿no? Y eso también puede hablar de una reacción inmunológica ante la presencia del virus. Gracias, doctora. También Edith Magaña nos pregunta, una persona que le dio coronavirus y se hizo la prueba y ya salió negativa, ¿entonces ya puede convivir con su familia sin ningún problema? Recuerdan la diapositiva, precisamente por eso puse esa diapositiva en donde pues tenemos la convivencia con la familia. La verdad es que pensamos que al momento de que yo ya me dieron de alta porque ya cumplí mis 14 días y yo ya me siento bien, ya puedo obviamente dejar de ocupar cubrebocas. Sí, yo en lo general recomiendo aguantarnos hasta el día 30 con cubrebocas con el resto de la familia, porque hay artículos que se menciona que hay personas que todavía pueden contagiar por medio de las heces fecales hasta 30 días después del inicio de sus síntomas, aunque él ya haya estado asintomático. Entonces, en una forma preventiva, yo les recomiendo a los pacientes y a la familia que continúen con el cubrebocas. Obviamente el paciente que ya estaba aislado, bueno, puede salir del aislamiento de su cuarto, pero siguiendo ocupando el cubrebocas todo el tiempo, igual que el resto de la familia. Gracias, doctora. También José Luis Jaro pregunta, ¿qué alimentos favorecen para tener una mejor recuperación o más pronto? ¿O cuáles estarían no indicados en estos pacientes? Bueno, los que yo normalmente recomiendo o los elimino por completo son los lácteos, obviamente alimentos fritos, que como en algún momento lo comenté, pero los lácteos sí los retiro. Los cítricos, también son buenos que estemos consumiendo cítricos, naranja, la guayaba, mandarina, pero hay zonas en donde es difícil poder conseguir este tipo de frutas, ¿no? Y si no las que tengamos al alcance. Lo que sí es recomendable es que hagamos 5 comidas en el día, ¿sí? Cada 3 horas, un desayuno. Eso, qué bueno que me acordé de mencionar esto, porque eso es muy importante. Hay que hacerlo cada 3 horas, ¿no? Y tener muy establecidos los horarios. A las 9 de la mañana el desayuno, a las 3, perdón, 9, 10, 11, a las 12 del día la colación, que puede ser una fruta, a las 3 de la tarde la comida, a las 6 de la tarde otra colación que puede ser otra fruta, y al final la cena a las 9 de la noche, porque si yo no hago esta dinámica de la alimentación, los medicamentos me van a causar un estrago muy importante en mi cuerpo y en la evolución que voy a tener durante la recuperación. Gracias, doctora Granados. También nos pregunta igualmente José Luis, ¿qué datos a simple vista nos hacen pensar que un familiar tiene datos más severos de la enfermedad y llevarlo al hospital? Ok, muy buena pregunta. El paciente que dice una palabra y tiene que respirar. ¿Ok? El paciente que ya empieza a tener tos y dice una palabra y le falta el aire y yo veo que sus labios se empiezan a poner morados, ¿no? O las uñas se empiezan a poner moradas o de plano no, ni siquiera se puede vestir porque le falta el aire.
¿no? En ese momento, eso habla de que seguramente si yo no tengo un oxímetro, por eso es importante si no tengo obviamente un oxímetro, perdón, en casa, bueno, pues son datos que yo debo de correr obviamente a un hospital, a un servicio de urgencias. Gracias, doctora. También nos pregunta que si puede dar algunas recomendaciones con respecto a cuánto tiempo posterior a ser dado de alta se deben mantener los cuidados externos. Híjole, los cuidados externos. Perdón, extremos. Ok. Los cuidados extremos. Bueno, es que en realidad esto estamos hablando que seguimos en una pandemia, ¿no? Entonces, las recomendaciones de higiene son todo el tiempo. Yo recomiendo que, de hecho, esta sugerencia que les mencioné en la actividad física, en escuchar prácticamente cierta cantidad o ciertos minutos de música armónica, de tener la alimentación, eso yo creo que independientemente que haya COVID o no, eso es lo único que nos fortalece nuestro sistema inmunológico, tanto para COVID como para cualquier virus que se pueda presentar, porque nos va tan mal en la gente que estamos en un sistema inmunológico muy bajo y no hay la pastilla que me va a fortalecer el sistema inmunológico, más que estas tres cosas que les comento. Y también nos preguntan acerca de la alimentación, si recomienda lácteos para prevenir el COVID. No. No recomiendo lácteos para prevenir COVID, no. Y también Melissa nos pregunta que se ha podido identificar por qué a algunos pacientes les dan todos los síntomas y a otros solo algunos o ninguno. Si hay algún patrón en la alimentación o hábitos en estos pacientes. Sí, se ha visto que el paciente que tiene una vida, un estilo de vida más saludable, que hace ejercicio, que tiene una alimentación adecuada, que no tiene otras comorbilidades como diabetes, hipertensión, asma, ¿no? Todo eso implica para que sea más agresivo el virus conmigo, ¿no? Porque ya hay una preexistencia de inflamación en mi organismo, ¿sí? Si yo tengo asma y no está tan controlada, yo ya traigo un proceso inflamatorio bronquial. Al momento que llega el virus y yo ya traigo un proceso inflamatorio, viene más intenso este proceso inflamatorio y ese paciente puede inclusive estar bien el día de hoy y mañana estar intubado, ¿no? Gracias, doctora. También si hay algún suplemento alimenticio que recomiende agregar a nuestra rutina o de manera preventiva. De medida, híjole, la verdad es que esa pregunta siempre me la hacen. Y me preguntan qué tipo de vitaminas debemos de consumir, ¿no? Yo en general, les menciono que tendríamos que aventarnos todo el abecedario si quisiéramos tomar algunas vitaminas, porque todas las vitaminas son muy importantes. La vitamina C, que prácticamente lo ocupamos inclusive para el tratamiento de COVID, es para poder mediar lo que no puede consumir de alimento del paciente, ¿sí? Porque hay pacientes que están totalmente, se les va el hambre, ¿no? Y es muy difícil que puedan estar comiendo. Pero también nos fortalece, pero si yo nada más estoy introduciendo vitamina C y me estoy olvidando del resto de las vitaminas, no estoy dando el equilibrio que yo necesito ante mi organismo, y es por eso que la recomendación es que introduzcan 4 verduras diarias en el día, ¿sí? Y las frutas igual, al igual obviamente de las carnes. Por ejemplo, en las carnes se sugiere que sea una carne roja a la semana, ¿sí? De preferencia que sea arrachera o bistec, que son las que menos contienen grasa. Y pescado 1 o 2 veces a la semana también. Pero estar consumiendo constantemente carne roja también nos perjudica en una forma considerable, y no consumir el resto de las verduras y las frutas que también les mencioné. Pero en general, la gente que nos pueda, por ejemplo, el paciente diabético que consume metformina, esos son pacientes que sí se recomienda el consumo de vitamina B12, porque no absorben la vitamina B12, ¿no? Entonces, mucho de la población mexicana pues tienen problemas de diabetes, y si tienen aparte COVID, ahí sí se recomienda la vitamina B12.
Gracias, doctora Granados. También nos preguntan que si es un paciente asintomático y después de 15 días es recomendable hacer una prueba o esperar más tiempo. Bueno, aquí si el paciente ya estuvo en contacto con alguna persona con COVID, prácticamente son 14 días en donde puede presentar los síntomas. Si hasta el día 14 no presentó ningún síntoma, seguramente no presentó la enfermedad y se puede hacer la prueba. De hecho, hay pruebas que son las pruebas serológicas. Ahí es bueno hacerlas, no la de PCR, sino se recomiendan hacer porque esa va a salir negativa. La que se recomienda hacer son las pruebas de séricas, que son nos dan el marcador de inmunoglobulina G y la M. Ahí sí se puede realizar la prueba y es de preferencia sérica IgG y IgM. También otra pregunta, doctora, ¿deja secuelas a quienes les da COVID-19? Sí, se están viendo muchas secuelas, desgraciadamente, ¿no? Y se están corriendo muchos artículos en donde personas que estuvieron durante esta enfermedad con dolores de cabeza muy importantes, se ha visto que a largo plazo empiezan a tener como falta de fusión inmediata entre las neuronas y que les cuesta trabajo decir una palabra. Estamos, por ejemplo, platicando ahorita y yo te quiero decir una palabra y me tengo que tardar unos segundos más para poder encontrar la palabra que te quería decir. Esas son complicaciones en donde, como les mencionaba, también el cerebro se inflama durante esta enfermedad y puede ser una de las consecuencias. También la depresión crónica también nos puede ocasionar también trastornos en el olfato, ¿no? Muy pocos pacientes han quedado con secuelas de anosmia. Anosmia es pérdida completa del olfato. Pero sí hay presencia de complicaciones. Hay pacientes que presentan de repente como piquetitos en los músculos, ¿no? Esporádicos. Hay personas que pueden presentar como descargas eléctricas en alguna parte del cuerpo y también son complicaciones de COVID. Dependiendo el tiempo y dónde prácticamente se ensañó el virus en hacer sus nidos en nuestro organismo. Gracias, doctora. También nos podrá decir qué hacer en caso de pacientes con una enfermedad inmunodeprimidos, qué hacer en el aislamiento, si nunca tendrán que salir o qué recomienda. No, sí debemos de salir, pero tenemos que, son casos muy particulares en donde se recomienda que el paciente aprenda a vivir con un cubrebocas, ¿no? De hecho, yo en lo particular, yo sí creo que toda la población debemos de empezar a aprender a vivir con un cubrebocas todo el tiempo, porque yo lo veo muy prolongado esta recuperación de esta pandemia, ¿no? Y seguir con las mismas recomendaciones. El paciente inmunocomprometido es el paciente que más debe de estar enfático en el ejercicio y en la alimentación y en el sueño. Si yo estoy irrumpiendo todo este ciclo, estoy irrumpiendo la armonía prácticamente de toda mi fisiología de mi cuerpo. Y entonces sí, como al principio lo estuve mencionando y fui muy enfática, es que si yo la única forma como puedo mantener fuerte a mi sistema inmunológico es con la movilidad, que puede ser obviamente parte del ejercicio, la alimentación y el sueño. Si yo puedo ir controlando eso, tengo por seguro que mi sistema inmunológico va a estar más fuerte, a pesar de que yo tenga alguna enfermedad inmunológica. Gracias, doctora. También preguntan que si los niños menores de 4 años pueden usar cubrebocas. Sí, pero debemos de tener mucho cuidado, tiene que ser mucho más armónico ese cubrebocas, porque los niños se pueden asfixiar. En los niños debemos ocupar de estos cubrebocas que son esos de resortito, de los quirúrgicos, pero un poco más delgaditos, porque el niño al momento de no contradecir al papá, él no identifica que le está haciendo falta el aire.
Y sí, hay artículos en China donde sí mencionan que ha habido asfixias con niños, ¿no? Entonces sí deben de ocupar cubrebocas, pero debemos de estar obviamente muy al pendiente. Si vemos que el niño tiene escurrimiento nasal y trae moquitos y aparte le pongo un cubrebocas, no, pues al niño sí se va a asfixiar, eso seguro que se va a asfixiar. Entonces debemos de estar muy al pendiente qué síntomas tiene el niño. Si no tiene ningún síntoma, ocupar un cubrebocas, pero no de estos que están súper pegados, ay, se me fue el nombre del material, bueno, pero prácticamente podemos inclusive hacer estos de tela que les acabo de mencionar, que sean un poco más ergonómicos, que tengan un poquito más como de punta, como de patito, ¿no? Para que el niño pueda tener una mejor ventilación, pero de estar bien seguras que el niño puede respirar aún sin cubrebocas bien por las vías nasales y que no tenga moquitos ahí atorados, ¿no? Gracias, doctora. También nos preguntan que como medida de prevención, si recomienda comer más antioxidantes, vitaminas o minerales. El mejor antioxidante que tenemos es el ejercicio. Hay una campaña muy grande prácticamente de ventas de vitaminas antioxidantes, ¿no? Que son la mayoría de las vitaminas. Sin embargo, se ha comprobado que el mejor estimulante de antioxidante es el ejercicio. Y sí, en realidad algunos antioxidantes se pueden ocupar. Sin embargo, hay que ver el caso de cada paciente, porque si de por sí yo estoy dejando muchos medicamentos porque el paciente lo requiere, imagínate dejar otros 2 más, y más en el adulto mayor, lo que tratamos de dejar es la polifarmacia en ellos. Entonces debemos de individualizar cada caso, ¿no? Nos pregunta Juan Montes de Oca, ¿algún tipo de ejercicio que recomiende para fortalecer el sistema inmunológico? Él tiene una lesión en la espalda baja y no puede hacer pues alto impacto. Perfecto. Bueno, pues yo a Juan le recomendaría que de inicio, las primeras semanas, hiciera Tai Chi. El Tai Chi se ha comprobado que nos ejercita todos los ligamentos y los músculos y nos da el soporte adecuado sin alterar el sistema cardíaco. Entonces, eso le va a fortalecer mucho el área muscular a él, que pueda bajar a lo mejor cualquier tutorial de Tai Chi, entre 20 minutos, 30 minutos, le va a ayudar en una forma considerable y no necesita un espacio tan grande para poder hacer la actividad. Gracias, doctora Marta. También María Eugenia pregunta, ¿qué pasa cuando el resultado de la prueba serológica sale negativo en virus y en anticuerpos? ¿Y si hubo síntomas y aislamiento? Se estima en las estadísticas que puede haber, dependiendo del país, desde un 4 hasta un 40% de falsos negativos en las pruebas. Depende de muchas cosas. En una prueba, si es negativa y el paciente tiene síntomas, yo normalmente bueno, no nada más yo, ¿no? Eso lo menciona ya la literatura. Son falsos negativos porque el paciente está desarrollando síntomas de COVID. Entonces, cuando tenemos la duda, se manda a pedir otra prueba, puede ser si fue la prueba PCR, se manda a pedir la prueba sérica, de IgG e IgM. En este periodo, seguramente ese paciente va a salir alto con la IgM elevada y a lo mejor, dependiendo de la etapa en la que esté, si a lo mejor esté en la etapa del día 14, el día 15, puede ser que ya esté también con la IgG presente, ¿no? Que es la de memoria. Pero el diagnóstico en ese paciente inclusive se quedaría como un COVID-19 clínico, aunque la prueba haya sido negativa. Gracias, doctora. También nos pregunta, ¿qué opina acerca de la sanitización de coches, habitaciones, casas? Si son recomendables. Sí, son recomendables, pero definitivamente el aseo diario, ¿no? O continuo en casa, pues es lo mejor, ¿no? Pero si vamos a sanitizar, si a lo mejor algún familiar estuvo enfermo, valdría la pena, después obviamente de hacer el aseo, porque se supone que el aseo se estuvo haciendo todos los días, porque son parte de las medidas que acabamos de mencionar. Y quizás sí valdría la pena que al final de que un paciente se dé de alta en casa, sí se ocupe la sanitización en el hogar.
Gracias, doctora. Otra pregunta. ¿Es bueno hacer ejercicio con cubrebocas? De hecho, lo tiene que hacer con cubrebocas. Si estoy aislado, ¿no? Y aunque no esté aislado, lo ideal es que tampoco salgamos, obviamente, a hacer ejercicio afuera, ¿no? Hay artículos muy interesantes en donde mencionan que dependiendo de la velocidad en donde un corredor va haciendo el ejercicio fuera y el de adelante inclusive puede tener casi 5 metros adelante el corriendo y él tose, si la fuerza del viento va a favor del corredor que va atrás, lo puede contagiar. Y si no lleva cubrebocas, pues peor, ¿no? Entonces, sí deben de hacer ejercicio con el cubrebocas, sí, sí lo deben de hacer. Otra pregunta, doctora Granados, es que si alguien ya le dio COVID, ¿ya se hace inmune a este virus o hay todavía probabilidades de que vuelva a recaer? Si hay una inmunidad, de hecho esa es la prueba que prácticamente ocupamos con las pruebas rápidas, se llaman pruebas rápidas donde nos mencionan la IgG y la IgM. Esas pruebas rápidas son importantes saber en algún momento si la IgG ya está presente, quiere decir eso que el paciente ya tiene una inmunidad. Ya su cuerpo ya identificó ese virus y ya tiene esa inmunidad, pero esa inmunidad se ha visto que hay una media prácticamente de no más de 3 meses que el paciente puede tener inmunidad ante la enfermedad, y digo una media porque hay artículos que mencionan que hay pacientes que solamente han estado con 4 semanas de inmunidad y se pueden volver a reinfectar, y los otros artículos mencionan que pueden estar hasta 8 o 9 semanas más con la inmunidad. Pero después de este tiempo sí nos podemos volver a reinfectar. Por eso es que es importante la persona que me decía que en qué momento podemos dejar de hacer todas estas medidas que mencionábamos, ¿no? Y por eso menciono que debemos de continuar con la alimentación, el ejercicio y el buen sueño, porque si en algún momento nos puede volver a dar la enfermedad, mi sistema inmunológico lo va a tomar mucho más leve, ¿no? Y a lo mejor solamente en esa etapa, a lo mejor poder nada más tener dolor de cabeza o solamente escurrimiento nasal y ninguno toma síntoma. Pero va a depender nuevamente cómo esté en ese momento mi sistema inmunológico. Y una última pregunta, doctora. Tania Tapia pregunta que después de los 14 días, ¿qué se supone que dura el virus? ¿Qué se recomienda hacer? ¿Qué se le recomienda hacer de qué? Después de los 14 días de aislamiento, supongo. Bien, bueno, después de los 14 días, lo ideal es que el paciente que está aislado pueda salir ya dentro de casa, pero vuelvo a repetir, yo en lo particular, yo sí recomiendo que sea todavía con cubrebocas, por este estudio que les acabo de mencionar, que se ha detectado todavía en heces fecales hasta 30 días después del virus, en gente que ya se dio de alta. Y puede empezar a hacer actividad física, pero no tan intensa. Sí he tenido pacientes que hacían ejercicio y que les fue un poquito mal en el sentido, no tanto respiratorio, pero sí de mucho dolor de músculos y de articulaciones, y que quieren retomar prácticamente el ejercicio que hacían antes, no lo pueden hacer porque su organismo todavía quedó muy dañado en un proceso inflamatorio. Entonces, se recomienda que vayan incorporándose a sus actividades progresivamente. A la semana, por ejemplo, si yo hacía ejercicio, puedo decir un número, si yo hacía 20 abdominales, a lo mejor en esa primera semana nada más voy a poder hacer 3, ¿no? Y es válido. Entonces, a lo mejor hasta la siguiente semana incrementaré a 5 y así dándole pauta a mi organismo a hacerlo. Estar leyendo, hay que estar haciendo actividades, estos juegos prácticamente de ver juegos de las sopas, ¿no? La sopa de letras, ¿no? Cosas que estén activando la agilidad mental, porque sí se ha visto que se queda un poco dañado el sistema nervioso. Gracias, doctora. Y finalmente, ¿alguna recomendación que nos quiera hacer? ¿Alguna recomendación de qué, perdón? ¿Alguna recomendación final que nos quiera hacer? Híjole, es que
la última recomendación que yo les quiero dar a todos es de que aprecien cada día que tenemos y que en el momento que tenemos la posibilidad de poder ayudar a alguien, lo hagamos de la mejor forma y seamos muy responsables al momento de no acudir con nuestra familia. Si sabemos que tengo sospecha de que alguien, yo estuve en contacto con algún compañero de trabajo y tengo la sospecha, no acudamos con la familia, por favor, porque eso está haciendo que se propague mucho la enfermedad y que es con nuestra propia familia. Pues muchas gracias, doctora, por su tiempo y por esta plática tan interesante. Gracias a ustedes por su tiempo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.